Damos paso entonces a Cristina, gerente de Igualia, quien va a profundizar y a dar luces respecto de cómo opera y la necesidad y los detalles respecto del método RISC. Así que adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias Priscila, muchas gracias Marta también por hacernos esta introducción respecto, bueno, a las necesidades que se tienen dentro de las organizaciones en materia de protocolos y de cumplimiento legal para evitar situaciones de acoso dentro del ámbito laboral. Voy a pasar a compartir pantalla y me vais a decir si veis correctamente cuando lo pase a pantalla completa. Y quiero saber si se ve correctamente cuando paso la pantalla. Priscila, ¿me puedes confirmar, porfa? Ahora sí, perdón, estaba silenciada. Sí, se ve perfecto, Cristina. Se ve perfecto, o sea, igual Sí, pasarla. Perfecto, vale, genial. Bueno, pues como perfecto. comentaba tanto Priscila como mi compañera Marta, mi idea es, bueno, asentar un poco qué es lo que tenemos que hacer en el momento en el que una vez tengamos implantados estos protocolos y una vez ya esté, por así decirlo, establecido todo lo que es el proceso que se tiene que llevar a cabo en caso de que, bueno, para prevenir, ¿no? Y para gestionar posibles denuncias, siempre que creemos o queremos que se quede ahí la cosa, que tengamos nuestros protocolos, que tengamos nuestros canales de denuncia y que eso se quede ahí porque nunca tengamos la mala suerte de tener que gestionar una denuncia dentro de nuestro entorno laboral. Sin embargo, pues evidentemente, si estos protocolos existen y son tan importantes es porque el acoso en el ámbito laboral es algo que existe y es algo que tenemos que gestionar. Y nos va a tocar gestionarlo en alguna ocasión, a menos que tengamos muchísima suerte. Por tanto, ¿qué vengo yo a explicaros hoy? ¿Cómo es ese proceso? Tanto desde el inicio de la recogida de la denuncia como la investigación en sí. Como ha dicho mi compañera, yo os voy a hablar del método RIS, pero el método RIS no es una metodología que se puede implementar sin un conocimiento previo, es decir, es una metodología que está creada pues como cualquier otra metodología, para poder marcar unas pautas que obviamente según el criterio del método son lo más objetiva posible a la hora de determinar si hay o no hay una situación de acoso. Sin embargo, debe existir una formación previa en ese peritaje en casos de acoso dentro del entorno laboral. ¿Vale? Lo digo para que quede claro. Yo ahora os voy a dar unas pinceladas en esta breve ponencia, pero que tengáis en cuenta que la profesionalidad que requiere el poder hacer un proceso de investigación va más allá de poder aplicar una metodología y tiene mucho más que ver con los propios conocimientos del personal investigador. Por haceros así un pequeño, una situación contextual, la prevalencia del acoso en el ámbito laboral, pues tiene diferentes cifras, ¿no? Cuando hablamos de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud, esta reporta que la prevalencia del acoso es de un 9%. Sin embargo, cuando hablamos de Estados Unidos, este porcentaje aumenta hasta el 20% y la Unión Estadounidense y en Latinoamérica el porcentaje sube más aún hasta el 50%. Estamos hablando de la prevalencia del acoso, no de ningún acoso específicamente, no estamos hablando del acoso sexual, del acoso laboral o del acoso discriminatorio, del acoso en general dentro del ámbito laboral. Ya veis que dependiendo del contexto vamos a tener unas cifras u otras. Cuando hablamos de España como tal, pues uno de los últimos estudios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo concluyó que alrededor del 8% de las personas trabajadoras en España informaron, y esto es importante, porque que informen no significa que sean las únicas, informaron haber sido objeto de acoso laboral en el último año. Estamos hablando del 8% de las personas trabajadoras a nivel de nación española, o sea, estamos hablando de muchísimas personas. Además de esto, según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, alrededor del 55% de las mujeres de la Unión Europea han experimentado alguna forma de acoso sexual en algún momento de su vida. Las cifras aquí me cambian bastante, como podemos ver, en comparación con el acoso laboral.
Es decir, cuando hablamos de acoso sexual y hablamos específicamente de víctimas mujeres, esto me aumenta hasta el 55%. Muy similar en el caso de Estados americanos, donde en América Latina se refleja que aproximadamente el 40% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo, y en el caso de Estados Unidos también se refleja que aproximadamente, mirad las cifras, el 81% de las mujeres y el 43% de los hombres, que a veces nos olvidamos, mal hecho, de que los hombres también pueden sufrir acoso sexual, han informado haber experimentado alguna forma de acoso sexual en el lugar de trabajo. Por tanto, como os decía, cuando hacemos nuestros protocolos y cuando estamos pensando en darle cumplimiento a la ley, probablemente estemos únicamente pensando en darle cumplimiento a la ley, no estamos pensando en que esto nos vaya a ocurrir. Tenemos la mala costumbre de pensar que esto le ocurre a otro y no pasa en mi casa. Y bueno, pues como veis, las cifras me dicen un poco lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, ¿qué pasa cuando hay un caso, posible caso, de acoso dentro del entorno laboral? Pues para empezar, es importante tener en cuenta que tanto la persona afectada, la persona que está recibiendo ese supuesto acoso, como cualquier persona que sea testigo de este tipo de caso, puede presentar tanto la queja como la denuncia mediante los medios correspondientes. Dejo aquí, aunque probablemente se vaya a comentar más adelante, que recordemos que las empresas de 50 o más personas en plantilla deben contar con un canal de denuncias que se ajusten a los requisitos de la ley de protección a la persona informante. Esto es una obligación. Recordemos que antes teníamos la Directiva Europea Whistleblowing, que la trasladamos al ámbito legislativo español con la Ley 2/2023. Importantísimo que este canal de denuncias esté habilitado en todas las organizaciones de 50 o más personas en plantilla. ¿Qué es lo que me dice también esta ley? Que las denuncias siempre deben aceptarse sí, aunque sean presentadas de manera anónima. Es cierto que cuando recibimos una denuncia anónima, esto nos va a impedir tomar según qué medidas. Luego vais a ver que, digo, dentro de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo a posteriori, la posibilidad de establecer medidas cautelares, medidas de protección a la víctima. Evidentemente, si mi víctima ha denunciado de manera anónima, va a ser poco menos que imposible establecer estas medidas. Sin embargo, eso no me debe impedir investigar la situación que se ha denunciado. Importante, el anonimato protege a la persona que denuncia, a la persona víctima. El anonimato, si lo estamos trasladando al resto de personas o incluso a las personas denunciadas, no tienen sentido. Yo tengo que investigar a la persona denunciada para ver si efectivamente está cometiendo un posible delito. ¿Qué conlleva el procedimiento formal? Pues esa presentación de la denuncia, recordemos, si tenemos más de 50 personas a través de un canal habilitado que cumpla con la normativa legal. Una vez tenemos esa denuncia, tenemos un plazo, si no recuerdo mal, según ley, de 10 días para ratificar que esa denuncia se ha recibido y se comienza el procedimiento, ya sea para aceptar y abrir el protocolo, ya sea una denuncia que ha sido, bueno, muchas veces ocurre, ¿no? Me he confundido, es una prueba, pero igualmente tenemos ese plazo para darle respuesta, darle esa primera comunicación a la persona que ha puesto la denuncia. Luego tendríamos que comunicar a las personas implicadas quién va a ser la persona instructora del caso. Podemos ser como empresa quien comuniquemos quién es la persona instructora, o puede ser la propia persona instructora quien comunique que va a ser quien pues realice la investigación. Como os decía, podemos poner en marcha medidas cautelares si las consideramos oportunas y si podemos ponerlas en marcha. Una vez se realiza la investigación, tendríamos el informe de acoso y la resolución del caso con nuestras conclusiones a nivel profesional y un dictamen pericial que deberá conllevar posibles acciones disciplinarias en el caso en el que la investigación haya concluido que hay indicios suficientes para probar que ha existido o que existen situaciones constitutivas de acoso dentro del ámbito laboral.
Una última actuación es el seguimiento por parte de la comisión de acoso, llamémosla comisión de acoso, comisión instructora o el nombre que le hayamos dado a nuestro protocolo. Al final lo importante es que nuestros protocolos estén muy bien estructurados para poder seguirlos al pie de la letra y que siguiéndolos al pie de la letra no nos dejemos ningún apartado por hacer. Este seguimiento se hace sobre todo, por un lado, para comprobar que las posibles víctimas tengan un desarrollo correcto a posteriori y sobre todo en el caso de que se haya probado que hay indicios suficientes sobre conductas constitutivas de acoso, si las personas que han sido denunciadas, si se ha probado que han tenido este tipo de conductas, continúan en la empresa porque la acción disciplinaria no ha implicado un despido disciplinario, también hacer un seguimiento de cómo continúan estas personas en la organización. ¿Qué debe tener esa denuncia necesariamente para poder, pues, facilitar sobre todo el inicio de la investigación? Importante, la denuncia se debe realizar mediante medio escrito o mediante audio, esto es lo que nos dice también la normativa legal. Importante que si nuestro canal de denuncias es un canal de denuncias digital y permite la denuncia mediante audio, tengamos garantías de que si la persona nos ha indicado que prefiere mantenerse en el anonimato, este audio debe tener los mecanismos suficientes para preservar ese anonimato, es decir, no debe poderse identificar a la persona mediante el audio si ésta ha indicado que quiere permanecer anónima. ¿Qué es lo que sí que tiene que ocurrir en la denuncia? Pues para empezar, identificar cuáles son las posibles personas infractoras, es decir, a qué personas denuncio. Si yo estoy hablando de hechos, si no digo quién ha cometido estos hechos, muy difícilmente se podrá llevar a cabo una investigación para probar si estos hechos han ocurrido o no. Segundo punto, detalles de los hechos que se consideren relevantes. Aquí digo descripción, fecha, duración, frecuencia. Esto es, yo haría la bendición de una persona investigadora cuando tenemos a alguien que nos llega con una relación de esto sería lo ideal, normalmente no ocurre. ¿Por qué normalmente no ocurre? Porque cuando una persona sufre una situación de acoso dentro del entorno laboral, ya sea propiamente un acoso laboral, ya sea discriminatorio, ya sea acoso sexual, normalmente no hace una relación detallada de hechos, no va escribiendo cada vez que le ocurre algo, porque las personas tienden a pensar que es algo puntual, que es algo que no va a volver a ocurrir o que es algo que prefieren olvidar y obviamente escribir algo y tener esa relación detallada de hechos no es lo más oportuno si queremos olvidar un incidente desagradable. Sin embargo, y esto es lo que debemos inculcar a todas las personas, ya no solamente personas trabajadoras, sino a nivel general, es muy importante que podamos ser capaces de aportar la mayor objetividad de los relatos que vayamos a aportar dentro de esta denuncia. Y este tipo de relación de hechos, pues viene perfecto para luego ir pudiendo recopilar y contrastar la información dentro de la investigación. Por tanto, ¿es importante que esto esté en la denuncia? Sí. Si no está en la denuncia y resulta que yo no me acuerdo de la fecha, pero me acuerdo del hecho, me acuerdo de lo que me hizo sentir, ok, esto no significa que no debamos presentar la denuncia, la debemos presentar. Pero obviamente, si somos capaces de hacer memoria o recopilar emails, capturas de WhatsApp, lo que sea considerado como una prueba más objetiva, como una prueba documental, pues obviamente mucho mejor. Y además también es importante que en la denuncia aprovechemos ya e identifiquemos a posibles testigos. Igualmente, durante la entrevista y durante la investigación se van a pedir de manera reiterada si hay personas que han presenciado o que son conocedoras de los incidentes que se denuncian. Sin embargo, utiliza muchísimo la investigación si ya dentro de esa primera denuncia se identifican personas que puedan actuar como testigo en alguno de los hechos que se está denunciando. Es importante tener aquí en cuenta, aunque no lo
no lo he dejado reflejado, que esto estamos hablando siempre de una denuncia interna dentro de una empresa. Es decir, aquí no estamos hablando de un proceso legal, lo que significa que si bien realizar una denuncia va a implicar que la empresa se ponga en marcha, debería poner en marcha ese protocolo, designar a una persona actuante y que esta persona actuante se ponga en contacto para poder entrevistar y recopilar información tanto de la persona denunciante como de las personas denunciadas y testigos, no hay una obligación ni de la persona denunciada, ni de los testigos, ni siquiera de la persona denunciante de prestarse a realizar dicha entrevista. La persona se puede negar en cualquier momento, lo que significa que, y esto lo digo por lo siguiente, que digamos en nuestra denuncia posibles testigos no implica que estemos obligando o forzando a estas personas a participar. Muchas veces la gente tiene reticencia en poner a testigos porque no quieren poner en un compromiso a X persona para que participe en la investigación. Recordemos que la participación en la investigación por todas las partes es totalmente voluntaria. Por tanto, no estamos forzando a nadie a participar si la nombramos como testigo. Importante, si la persona denunciante se identifica, es decir, no permanece anónima, obviamente es importante que incorpore su identificación y además los medios de contacto por los cuales vamos a notificarle la apertura del procedimiento y el resto de comunicaciones si se tuvieran que hacer. Ahora bien, en caso de que la persona denunciante no se identifique, estas comunicaciones van a quedar sujetas a las vías que contenga el canal de denuncias por el que se ha llevado a cabo esta reclamación. Es recomendable, por tanto, que si tenéis un canal de denuncias, este canal de denuncias permita comunicaciones sin necesidad de que la persona denunciante se identifique, que se loguee en el canal o que tenga una clave cifrada en el canal, pero que no obligue a la persona a dar un email que puede ser identificativo, a dar un teléfono que pueda ser identificativo, si ésta ha marcado que quiere permanecer anónima. Importante, porque estamos hablando todo el tiempo de estos canales de denuncias y de las obligaciones que tienen las organizaciones de más de 50 personas por la ley de protección al informante. Pero cuidado, independientemente del número de personas que yo tenga en plantilla, yo debo tener canales y procedimientos que garanticen que dentro de mi organización se pueden denunciar comportamientos inapropiados y estos canales deben garantizar confidencialidad y protección de las personas que denuncian. Sí que es cierto que ya no tiene todos los requisitos que tiene un canal de denuncia si tienes 50 personas en plantilla, sin embargo, eso no quita que se deba contar con un canal que sea como mínimo operativo. Una vez se recibe esta denuncia, importantísimo responder con celeridad, apoyar a la víctima, y eso lo digo sobre todo teniendo en cuenta, bueno, cosas que estamos viendo últimamente. El apoyo a la víctima es importante, sobre todo si queremos tener una investigación lo más objetiva posible y que nos eche para atrás la persona que ha motivado que abramos una investigación. La investigación obviamente debe ser exhaustiva y se deben tomar las medidas disciplinarias apropiadas. Importante, obviamente, eh, si proporcionamos estos recursos, si promovemos conciencia, si creamos una cultura de respeto y responsabilidad, esto va a contribuir, o sea, hacer todo esto durante la investigación va a contribuir a prevenir futuros incidentes y a fomentar un entorno de trabajo más seguro. Aunque creamos que como la denuncia es confidencial, no va a tener impacto en el resto de la organización, ya os digo yo que cuando una denuncia ocurre y esa investigación se hace de la manera adecuada, crea un grado de confianza entre las personas trabajadoras que se va a notar a nivel organizativo. Indicadores de alerta en casos de acoso, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, no solamente la víctima tiene que denunciar, también podemos denunciar si somos testigos, más aún si tenemos responsabilidades, más aún si somos
mandos intermedios o responsables de algún departamento, y mucho más aún si formamos parte de la representación legal de las personas trabajadoras. Ahí tenemos una responsabilidad directa en detectar posibles casos de acoso y reportarlos mediante el mismo tipo de denuncia que si estuviera usándolo una víctima. Estos indicadores, ¿en qué nos podemos fijar? Pues a nivel de efecto sobre el trabajo, obviamente, una productividad que baja, un comenzar a tener retrasos habituales cuando antes la persona no lo tenía, una reducción evidente en la satisfacción con el trabajo, sobre todo si estamos pasando encuestas de clima, un estrés laboral que sube estrepitosamente, la pérdida absoluta de interés por el trabajo y obviamente, final, tenemos el asentismo como último efecto sobre el trabajo. ¿Por qué tenemos estos efectos sobre el trabajo? Pues porque tenemos unos síntomas psicológicos, unos efectos psicológicos que están deteriorando significativamente la salud mental de la persona que está siendo acosada. Estamos generando una autoestima baja, un autoconcepto bajo, lo que significa que no vamos a rendir, un agotamiento emocional con diferentes altibajos dentro de esta escala de irritabilidad, apatía, el propio aislamiento o evitación, que muchas veces es directamente consecuencia de la situación de acoso, una falta de concentración, una disminución de la atención, una pérdida de memoria. Todo esto suele ocurrir porque la persona empieza a tener problemas para conciliar el sueño. Cuando no podemos conciliar el sueño, no tenemos suficiente estado de reposo para que nuestra memoria de trabajo pase a memoria a largo plazo, lo que significa que esa concentración, esa atención, esa memoria nos va a bajar. Una sensación absoluta de vulnerabilidad, sobre todo si no vemos que el entorno sea contingente con lo que estamos pasando, y muchas veces, muchísimas veces vamos a encontrar situaciones de autoinculpación, qué podría haber hecho yo, qué puedo estar haciendo yo para que esto me esté pasando, a lo mejor yo puedo hacer algo diferente para que esto deje de ocurrir, tristeza, crisis nerviosa, no saber cómo gestionar, al final es una situación de indefensión en este tipo de casos. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues con diferentes pasos. Para empezar, esa respuesta inmediata. Tomamos en serio siempre cualquier denuncia y priorizamos esa seguridad de la posible víctima. Nos aseguramos de que esta víctima conozca sus derechos, sobre todo el de confidencialidad, porque esto va a ser determinante en que quiera o no seguir, y proporcionamos asistencia y apoyo inmediato. Obviamente, y yo como psicóloga voy a tener que tirar para mí, para lo mío, si es apoyo psicológico, mucho mejor. Documentación de toda la evidencia. También quienes están implicados en el proceso de recogida de denuncias previo a que se inicie como tal la investigación. Que la víctima documente toda evidencia, correos, mensajes, pero también por nuestra parte, si la víctima nos está verbalizando cosas, documentemos, recojamos, preservemos esa posible evidencia. Cuando estamos haciendo esta atención primaria y sobre todo si no somos peritos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre esa empatía y escucha activa. Estamos ahí para escuchar a la persona. Esto no es una conversación entre dos amigos, sino tenemos que contarle nosotros también nuestras cosas. No, no, estamos escuchando a la persona con empatía, no juzgamos. Recordamos que todo esto es confidencial, que no va a salir de ese entorno ni del entorno de investigación. Es importante también que le ofrezcamos la posibilidad de que la acompañe alguna persona de confianza. A veces puede ser la RLT sin problema, pero que si la persona quiere, como me ha ocurrido a mí en ocasiones, ir acompañada de su marido, su mujer o su madre, no hay problema. Una persona de confianza que le dé esa calma y esa confianza de poder estar hablando con libertad. Quedamos a disposición completa para otras comunicaciones. Si se te ha olvidado algo, si tienes algo que añadir, tampoco podemos comprometernos a nada que no podamos cumplir. En esta primera actuación estamos para escuchar única y exclusivamente. El dictamen pericial ya vendrá luego. De la misma manera, no generemos falsas expectativas. No vamos a emitir un juicio previo antes de empezar el caso. Y también, en consiguiente, evitar emitir cualquier tipo de juicio de valor, que esto parece una obviedad, pero tendemos como sociedad
a minimizar las cosas porque así consideramos que le estamos haciendo un favor a la persona. No te preocupes, no es para tanto, no pasa nada, mientras que muy probablemente lo que estamos haciendo es invalidar lo que la persona está sintiendo en ese momento. Tercer paso, esa investigación exhaustiva, imparcial, con profesionales externos. Si es necesario, yo voy a considerar que es necesario siempre, pero sobre todo si tenemos a profesionales internos que de alguna manera podamos sospechar que puedan estar siendo menos objetivos, ahí sí siempre externalizar. Seguimos los procedimientos establecidos, sobre todo nuestros protocolos, nos aseguramos de que las víctimas conozcan siempre en todo momento el proceso y sus derechos y mantenemos siempre, siempre, siempre la confidencialidad. Incluso si las partes nos piden información sobre progreso y resultados, también hay muchísima confidencialidad, aunque sepamos que luego las partes hablan entre ellas, que por nuestra parte no quede. Sobre el proporcionar apoyo y recursos, pues obviamente, como os decía, si tenemos la capacidad de poder proporcionar un apoyo psicológico antes, durante, después del proceso, mejor. También, si no tuviéramos esos recursos, animar a la víctima, animar a las personas implicadas a buscar esos recursos y también informar, si la gravedad es tal, de cuáles son las posibles acciones legales que esta persona pudiera emprender fuera del entorno laboral. El método RIS, y voy a ir un poco rápido, es la metodología que actualmente usamos en Igualia para llevar a cabo estas investigaciones. ¿Por qué? Porque consideramos que es la metodología más objetiva e imparcial y que además tiene en cuenta los diferentes tipos de acoso dentro del entorno laboral, porque sabemos que Lehmann es muy famoso dentro del acoso laboral, sin embargo, los otros tipos de acoso quedan un poco difusos y además yo siempre digo que es peligroso evaluar un acoso sexual como un acoso laboral porque podemos hacer más mal que bien. Importante con el método RIS, eliminar los factores previos, eliminar que pueda ser un conflicto puntual o aislado, eliminar que puedan ser situaciones o actos de violencia como tal, y no estaríamos hablando de un acoso, estaríamos hablando de violencia. Cuidado, que eliminemos estos factores no significa que el caso sea menos grave que si fuera un acoso, no, no. De hecho, incluso puede ser todo lo contrario. Eliminar que estemos hablando de un caso de burnout, que también muchas veces la sintomatología puede ser parecida a un caso de acoso. También eliminar la posibilidad de que estemos hablando directamente de que hay malas condiciones laborales. Es decir, si esto que se está sufriendo la persona que denuncia lo está sufriendo toda la plantilla, pues estaríamos hablando de una mala condición laboral, de una explotación laboral incluso, no estaríamos hablando de acoso. Y de la misma manera, el nepotismo dentro del entorno laboral. O sea, que haya situaciones de nepotismo sigue siendo algo perjudicial, pero no estaríamos hablando de acoso dentro del entorno laboral. Una vez tenemos estos factores eliminados, pues nos quedan tres opciones. Si la denuncia hace referencia a situaciones de contenido sexual o condicionantes de la libertad sexual, tendremos un posible acoso sexual, clasificada la denuncia. Luego ya veremos si eso no, dentro del dictamen. Esto es previamente para poder clasificar qué tipo de denuncia tengo. Si hace referencias características personales, sociales como causa del acoso, clasificamos como posible acoso discriminatorio. Y si hace referencia a situación dentro del ámbito laboral que afecta a las funciones laborales, al desempeño laboral de la persona, estaríamos dentro de un acoso laboral. Cuando vamos a la fase de identificación y enfoque, tendríamos a la persona denunciante, las víctimas, si no fueran denunciantes, y la persona denunciada. Denunciante, siempre la persona que hace esa acusación formal contra la otra parte y desempeña el papel fundamental para hacer el inicio de la investigación. Las víctimas, quienes hayan sufrido daños, efectos adversos, lesiones incluso, a causa del incidente o los incidentes que estamos investigando. Pueden ser denunciantes, pueden no ser denunciantes. Persona denunciada, pues contra quien se presenta la denuncia, que en este contexto de investigación es quien debe proporcionar la defensa o los contraargumentos a las alegaciones que se presentan por parte de la persona denunciada. Luego tendríamos testigos directos y tendríamos testigos de referencias. Cuando hablamos de testigos directos estamos hablando de las personas que han presenciado de manera directa, valga la redundancia, alguno de los incidentes que se
están denunciando o que tienen conocimiento directo de otros incidentes similares o que complementan lo que se ha denunciado, mientras que los testigos de referencia son personas que me pueden aportar información contextual, circunstancial al respecto de las personas que están implicadas, pero no han presenciado de manera directa ningún incidente. El orden de las entrevistas, y os explico el por qué, porque normalmente hay hay otro tipo de metodología que las hacen diferentes, y os explico por qué este orden. Primero siempre denunciante o víctima, o denunciante y víctima, si no fuera la misma persona. Si no fuera la misma persona, primero a la persona denunciante, luego a la víctima. Luego nos vamos a la persona denunciada, luego a los testigos directos nombrados por las partes y luego a los testigos de referencia nombrados por las partes. ¿Por qué añado un otros? Porque muchas veces durante la investigación vamos a considerar entrevistar a personas que no han sido nombradas como testigos, pero podemos considerar relevantes para la investigación. ¿Por qué siempre vamos a entrevistar primero a las personas implicadas, entendiendo denunciante y denunciada, y luego a los testigos? Hay metodologías que indican, bueno, hacer primero la entrevista denunciante-víctima, testigos de parte, y luego persona denunciada y testigos de parte, pero teniendo en cuenta la cantidad de testigos que podamos saber y lo que se puede llegar a tergiversar las versiones, y que somos personas humanas, las personas que hacemos peritaje, nos guste o no, eh, creo que tenemos mucho menor riesgo de sesgo si entrevistamos primero a las dos personas implicadas o a las personas implicadas, que pueden ser más de dos, y luego a los testigos de parte, que si nos creamos todo un contexto en referencia a una parte de la denuncia y luego intentamos hacernos, bueno, tener la parte contraria, también todo de golpe en bloque. Creo que puede ser mucho más perjudicial a la hora de evitar los sesgos y de sesgarnos nosotros mismos cuando estamos haciendo la investigación. Por último, ¿qué hacemos luego? Medidas disciplinarias y responsabilidad. Si se determina que las acusaciones están fundamentadas, se tienen que tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra las personas o la persona acosadora, siguiendo obviamente políticas internas que viene siendo lo estipulado o bien en el convenio colectivo o bien en el estatuto de las personas trabajadoras. Importantísimo que las consecuencias sean proporcionales y justas. ¿Por qué? Porque esto no solamente tiene que castigar, por así decirlo, la conducta, sino también servir como medida disuasoria. Y siempre importantísimo que siempre que hagamos cualquier caso, hacemos una revisión de todos los procedimientos que hay en marcha para la prevención, por ver si hay algo que se nos está escapando y que podríamos haber mejorado. Por último, posibles medidas tras la resolución. Os dejo aquí unas cuantas. Volver a evaluar los riesgos psicosociales en la empresa, adoptar medidas de vigilancia para proteger a la víctima en el caso de que continúe en la organización las personas acosadoras, adopción de medidas para evitar la reincidencia de las personas sancionadas, si hemos visto que es una cuestión que se puede solucionar dentro de la propia organización, ese apoyo psicológico y social a la víctima social también. Muchas veces no es necesario, y me estoy tirando piedras a mí, muchas veces no es necesario ese apoyo profesional psicológico, sino un apoyo social del contexto. También modificaciones, si fueran necesarias, siempre previo consentimiento de la víctima, modificaciones a las condiciones laborales que se estimen beneficiosas para la recuperación de la víctima. Y también, obviamente, y esto es siempre igual, esto no es solo a nivel de acoso, esto es en general, volver a retomar acciones formativas, sensibilización que vaya dirigida a prevenir, a detectar, a actuar frente al acoso, que estén dirigidas a todas las personas que presten servicios a la empresa, no solamente a las personas trabajadoras, proveeduría, clientela, etcétera. Y aquí dejo mi intervención. Muchas gracias y os dejo con mi compañera Priscila.